¿Qué tal? Bienvenido a este video. Entonces, aquí les voy a hablar acerca del principio de contracción de Banach, un teorema muy importante en el área de matemáticas, tanto como puras aplicadas. Entonces, vamos directamente a revisar qué condiciones o qué necesitamos para entender el principio de contracción de Banach. Primero tenemos que saber qué es un espacio métrico. Un espacio métrico es simplemente cuando tenemos un conjunto no vacío, definimos una distancia en ese. Es decir, que toma dos puntos y me da un número real. Entonces, tiene que cumplir cuatro propiedades. Primero, la distancia tiene que cumplir todas las ideas que nosotros tengamos de distancia, ¿no? La distancia siempre es no negativa. Es decir, la distancia no puede ser metros. Eso ya es otra cosa, no es una distancia. Entonces, la distancia tiene que ser no negativa. La segunda propiedad tiene que ser que la distancia entre dos puntos es solamente cero cuando los puntos son iguales. Es decir, la distancia de aquí a China es un montón de kilómetros, pero nunca es cero eso. ¿Okay? Y la tercera propiedad nos dice que la distancia, por ejemplo, de aquí a Quito, tiene que ser la misma distancia de Quito a Guayaquil, ¿verdad? Y la propiedad 4 nos indica la desigualdad triangular, muy importante para el análisis matemático. Que, por ejemplo, tomo el punto X allí, la distancia de X allí, hasta aquí, es la más cercana, ¿no? Es la menor distancia euclidiana. Entonces, tomo un punto Z, la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y es mayor o igual que la distancia de X a Y, que es lo que dice aquí la propiedad. Es decir, si yo me voy de aquí, de mi casa, voy al centro comercial, es más cercano que ir de mi casa a la casa del que esté viendo el video y de la casa de quien esté viendo al centro comercial. Digamos que lo paso recogiendo, entonces esa distancia es mayor que la distancia que yo iba a recorrer solamente si iba directamente al centro comercial. Entonces, cuando tenemos un conjunto con una distancia, eso es un espacio métrico. Entonces, ¿qué es una sucesión? Simplemente una sucesión es una función que toma números enteros y los va a un conjunto X no vacío. Pero nosotros necesitamos que, para hablar de las ideas intuitivas que nosotros tengamos de convergencia o de que puntos cercanos, necesitamos un espacio métrico. Entonces, una sucesión de un espacio métrico, decimos que es de Cauchy cuando pasa lo siguiente, cuando los puntos se hacen arbitrariamente cercanos. Es decir, si yo digo una medida 0.1, existirá un punto en donde cualquier par de puntos de la sucesión, o sea, existirá un momento donde cualquier par de puntos de la sucesión tienen distancia menor que 0.1. Ese es el epsilon que tomemos en este caso. ¿Ya? Esta sí es una sucesión de Cauchy porque se van arbitrariamente cercanos, y acá tenemos una que no es de Cauchy porque, por ejemplo, si yo digo 0.1, existen puntos que tienen una distancia mayor que 0.1, y hay infinitos de ellos que tienen una distancia mayor de 0.1. ¿Okay? Ahora, relacionado con esta idea de Cauchy, tenemos la idea de una sucesión convergente. Una sucesión convergente es cuando se acercan arbitrariamente a un punto. Eso es lo que dice todo aquí. Por ejemplo, la sucesión de la izquierda es convergente, que van a cero, porque yo puedo tomar una medida alrededor de cero y existirán infinitos puntos dentro de esa medida que yo tomé. En cambio, esta de acá no es convergente, porque cualquier punto que yo tome, van a existir infinitos puntos encima de él, porque esta se va hacia infinito, que es lo que nosotros llamamos normalmente. Y es fácil ver que el límite es único, también es fácil ver que cualquier sucesión que es convergente es de Cauchy, pero el recíproco no siempre es cierto. Por ejemplo, en los racionales, existe la sucesión de números racionales que tiende a raíz de 2, pero no convergen en raíz de 2, porque los racionales no tienen quién es raíz de 2, ¿verdad? Entonces, nosotros diremos que un espacio es completo cuando toda sucesión de Cauchy es convergente. Por ejemplo, los reales son completos. Esa es la diferencia entre los reales y los racionales. Entonces, ya estamos cada vez más cerca de hablar del principio de contracción de Banach. ¿Qué es una contracción? Una contracción es una función de un espacio métrico en sí mismo, que la distancia de las imágenes es menor que una constante por la distancia de los puntos originales. Es decir, tomo un X y Y, los transformo, y la distancia tiene que ser menor que la que tenían antes. ¿Sí? Y es fácil ver que cualquier contracción es uniformemente continua, y como es uniformemente continua, es continua. Eso es algo interesante si es que ya han revisado algo de análisis matemático antes.
Y ahora, finalmente, ¿qué es un punto fijo? Un punto fijo de una función entre un conjunto, es un punto fijo si la imagen de ese punto es igual al punto original. Ejemplo, si yo tomo la función x al cuadrado, ¿cuáles son los puntos fijos de x al cuadrado? 0 y 1, porque 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, eso es un punto fijo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que dice el principio de contracción de Banach? Dice que si tenemos un espacio métrico completo y una aplicación contractiva, una función, una contracción, entonces existe un único punto fijo. Un único punto fijo. Aquí tenemos un esbozo de la demostración, tomamos cualquier sucesión de iteraciones de la función y esta función es contractiva, entonces esta función es de Cauchy. Como es completo, es convergente, y entonces existe un punto que converge la sucesión, entonces este punto es un punto fijo. Y ahora para ver la unicidad del punto fijo, vemos la unicidad del límite, y, y si suponemos que tenemos dos, llamamos una contradicción. Entonces, es un único punto fijo. ¿Y en qué podemos aplicar esto? Por ejemplo, en el análisis numérico, encontrar raíces es algo muy importante, o raíces de funciones. Entonces, ¿cómo encontramos la raíz de una función? Normalmente hay varios métodos, pero por ejemplo, con este, lo transformamos en una ecuación iterativa de punto fijo y le empezamos a iterar, iterar, iterar hasta llegar a la convergencia. Y esa va a ser la aproximación a nuestra raíz. También tenemos, por ejemplo, el teorema muy importante en las ecuaciones diferenciales, el teorema de Picard-Lindelof, para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, con valor inicial, donde se cumplen estas condiciones en la función, existirá una función, una única solución a este problema de valor inicial. Bueno, eso ha sido todo sobre el principio de contracción de Banach que les puedo compartir hoy, así que gracias y nos veremos en otra ocasión.